¿Te has imaginado alguna vez que una verdad oculta, enterrada durante siglos, podría cambiar radicalmente todo lo que entendemos sobre la fe y la espiritualidad? Imagina que, a principios del siglo II, surgió una figura controvertida con un mensaje capaz de sacudir los cimientos del cristianismo naciente. Esa figura fue Marción, un hombre que no solo cuestionó las escrituras tradicionales, sino que también presentó una visión completamente revolucionaria sobre Dios y sobre el mensaje de Jesucristo. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy puede transformar tu comprensión sobre los misterios de la fe. Desde sus inicios, el cristianismo siempre ha llevado consigo la idea de un Dios de amor, compasión y perdón. Sin embargo, el Dios descrito en el Antiguo Testamento parecía contradecir esa visión. A lo largo de varios pasajes se le retrata como un legislador severo, que impone castigos, ordena la destrucción de ciudades enteras e incluso envía diluvios para exterminar a la humanidad, salvando solo a Noé y su familia. ¿Cómo podría ser el mismo Dios tan punitivo el que envió a Jesús a predicar sobre el amor y el perdón? Fue esta contradicción la que Marción expuso de manera audaz. En lugar de aceptar la visión predominante, él sugirió algo impensable para su época: el Dios creador, responsable de dar origen al mundo y de todas las leyes del Antiguo Testamento, no podría ser el mismo Dios de amor que predicaba Jesús. Según Marción, Jesús no fue enviado por el Dios creador, sino por un Dios superior, hasta entonces desconocido, cuya esencia era el amor incondicional y la compasión. Antes de continuar con esta fascinante historia, suscríbete al canal. De esta forma no perderás ningún detalle de las historias más intrigantes sobre los misterios del cristianismo primitivo. Al suscribirte, también nos ayudas a seguir trayendo contenidos ricos y profundos como este. Ahora, volvamos a nuestro tema. Marción vivió en una época en la que el cristianismo aún se estaba consolidando. No existía un consenso sobre qué textos debían ser considerados sagrados, y diferentes grupos cristianos tenían interpretaciones variadas sobre las Escrituras. En ese contexto, Marción compiló lo que sería el primer canon cristiano, compuesto por 11 libros. A diferencia de la Biblia que conocemos hoy, ese canon excluía completamente el Antiguo Testamento e incluía solo una versión modificada del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Él creía que estos textos eran los únicos que reflejaban el verdadero mensaje de Jesús, mientras que los demás habían sido corrompidos por influencias del Dios creador. Esta visión causó una enorme controversia. Para Marción, las historias del Antiguo Testamento, como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra y la orden de exterminar a los primogénitos de Egipto, eran pruebas de que el Dios creador era una entidad punitiva, interesada en mantener a la humanidad bajo control. Por otro lado, Jesús trajo un mensaje completamente opuesto, basado en el amor, el perdón y la liberación espiritual. Esta dicotomía entre el Dios creador y el Dios superior se convirtió en la base de la doctrina marcionita. El movimiento iniciado por Marción creció rápidamente y atrajo a muchos seguidores. En varias regiones del mundo antiguo, sus enseñanzas ganaron fuerza y desafiaron las tradiciones establecidas por la Iglesia naciente. Los marcionitas no solo rechazaban el Antiguo Testamento, sino que también adoptaban prácticas que reflejaban su creencia en un Dios de amor y pureza. Por ejemplo, seguían una dieta que excluía la carne, consumiendo solo pescado, que simbolizaba la pureza espiritual. Además, promovían una estructura comunitaria igualitaria, donde las mujeres podían ocupar posiciones de liderazgo, algo extremadamente raro en la cultura patriarcal de la época. No obstante, esta visión no fue bien recibida por los líderes de la Iglesia.
Marción fue declarado hereje y sus escritos fueron prohibidos. Teólogos como Tertuliano e Ireneo lanzaron duras críticas contra él, argumentando que sus ideas distorsionaban las enseñanzas de Cristo y amenazaban la unidad de la fe. En una obra titulada Contra las herejías, Ireneo refutó la doctrina marcionita, afirmando que el Dios creador era el único Dios verdadero y que Jesús era su Hijo enviado para salvar a la humanidad. Tertuliano, por su parte, escribió un tratado completo contra Marción, en el que lo acusaba de fragmentar la fe cristiana y crear divisiones peligrosas. En un momento histórico crucial, el movimiento marcionita fue oficialmente catalogado como herejía y sus seguidores comenzaron a ser perseguidos. Se quemaron libros y las comunidades marcionitas fueron marginadas. A pesar de ello, la influencia de Marción no desapareció por completo. Fragmentos de su doctrina continuaron circulando en textos apócrifos e inspiraron debates teológicos que moldearon el rumbo del cristianismo primitivo. Uno de los ejemplos más intrigantes de este legado es el Evangelio de Judas, un texto apócrifo descubierto en la década de 1970. Este evangelio presenta a Judas no como el traidor tradicionalmente conocido, sino como alguien que comprendía los misterios más profundos de Jesús. En sus pasajes encontramos una separación clara entre el Dios creador, descrito como imperfecto y punitivo, y un Dios superior, de amor y sabiduría ilimitados. Esta distinción refuerza la dicotomía propuesta por Marción y plantea preguntas importantes sobre la verdadera naturaleza de lo divino. A lo largo de la historia, la idea de un Dios punitivo se ha utilizado para justificar actos de violencia, guerras y sistemas de opresión. El miedo al castigo divino se volvió una herramienta poderosa para asegurar la obediencia y mantener a la gente bajo control. Marción desafió esta visión, proponiendo una alternativa radical: un Dios que no castiga, sino que libera, que no impone miedo, sino que inspira amor y compasión. En la actualidad, esta perspectiva sigue resonando en movimientos espirituales que buscan una conexión más auténtica con lo divino. Prácticas como la meditación, la atención plena y la búsqueda del autoconocimiento reflejan esa necesidad de romper con dogmas basados en el miedo y encontrar una espiritualidad más libre y verdadera. Si te está gustando este contenido, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir acompañando este viaje de descubrimientos. Ahora que ya entendimos la base de la doctrina de Marción y su impacto en el cristianismo primitivo, exploraremos más a fondo cómo estas ideas se relacionan con otros textos apócrifos y lo que esto significa para nuestra comprensión actual de la fe. El marcionismo no fue solo una doctrina teológica, también fue un movimiento que desafió directamente las estructuras de poder de la Iglesia naciente. Con la creciente popularidad de las ideas de Marción, los líderes de la Iglesia se dieron cuenta de que no se trataba únicamente de una teoría divergente, sino de una amenaza real a la cohesión del cristianismo en formación. El movimiento marcionita, al rechazar al Dios creador y cuestionar la validez de gran parte de las Escrituras, representaba una ruptura con la tradición y un peligro para la autoridad eclesiástica. Al proponer un Dios superior, desconocido, que no tenía vínculo con el mundo material, Marción tocaba un punto sensible: la interpretación literal de las Escrituras. Según él, el mundo físico, con todas sus imperfecciones, no podría ser obra de un Dios benevolente. Al contrario, veía la creación como un acto de una divinidad inferior, interesada en controlar a la humanidad mediante leyes rígidas y castigos severos. Para Marción, la verdadera salvación no consistía en seguir estas leyes, sino en buscar la liberación espiritual ofrecida por Jesús, emisario del Dios superior.
Esta visión encuentra paralelos interesantes en varios textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan y el Evangelio de Tomás. En el Apócrifo de Juan, por ejemplo, encontramos la figura de Yaldabaoth, un dios creador ignorante y arrogante que cree ser la única divinidad existente. Este texto describe cómo Yaldabaoth crea el mundo material en un acto de error, aprisionando a las almas humanas en cuerpos físicos. La misión de Jesús, según esta narrativa, es traer el conocimiento secreto que permita a las almas despertar y regresar al reino divino superior. Esta idea de despertar espiritual está presente en muchas doctrinas gnósticas y resuena fuertemente con las enseñanzas de Marción. Por su parte, en el Evangelio de Tomás, encontramos un enfoque diferente pero complementario. Este texto apócrifo, compuesto por una colección de dichos atribuidos a Jesús, enfatiza la importancia del autoconocimiento y del descubrimiento personal de lo divino. En uno de sus pasajes más conocidos, Jesús afirma que el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Esta frase subvierte por completo la idea de un Dios externo, punitivo, e invita al individuo a buscar la verdad dentro de sí mismo. Marción, al proponer un Dios de amor y compasión, que no exige sacrificios ni impone miedo, estaba en sintonía con esta perspectiva. Otro texto fascinante que refleja las ideas marcionitas es el Evangelio de María, atribuido a María Magdalena. Este evangelio presenta una visión profundamente espiritual de la liberación del alma, relatando una serie de visiones en las que María asciende a través de diferentes reinos espirituales, enfrentando fuerzas que intentan impedirle alcanzar el conocimiento supremo. Estas fuerzas se interpretan como representaciones de las leyes y dogmas impuestos por el Dios creador. La victoria de María simboliza el rechazo de estas fuerzas opresivas y la búsqueda de la verdadera libertad espiritual. Estos textos apócrifos, al presentar una visión alternativa de lo divino, no solo desafían las doctrinas tradicionales, sino también las narrativas de control que han dominado la historia del cristianismo. Ofrecen una espiritualidad que no depende de instituciones o intermediarios, sino que valora la conexión directa y personal con lo sagrado. Pero, ¿por qué estos textos fueron rechazados y catalogados como heréticos? La respuesta está en el poder. En el contexto del cristianismo primitivo, la Iglesia estaba en proceso de consolidación. Para establecer su autoridad, era necesario definir un conjunto oficial de creencias y escrituras. Cualquier visión que desafiara esta autoridad representaba una amenaza al poder emergente de la Iglesia. Al etiquetar el marcionismo y otras doctrinas gnósticas como herejías, la Iglesia no solo eliminó a los competidores, sino que también reforzó su propia posición como guardiana de la verdad. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿y si algunas de estas ideas, rechazadas hace siglos, contenían elementos que podrían enriquecer nuestra comprensión de lo divino? ¿Y si el verdadero mensaje de Jesús fuera más amplio e inclusivo de lo que nos ha llegado? El Evangelio de Judas es un claro ejemplo de cómo estas narrativas alternativas pueden cambiar por completo nuestra perspectiva. Descubierto en la década de 1970, este texto apócrifo presenta a Judas no como el traidor que entregó a Jesús, sino como su discípulo más cercano, aquel que comprendía los misterios más profundos y estaba dispuesto a cumplir un papel necesario para la liberación de Jesús del mundo material. Esta visión contrasta fuertemente con la narrativa canónica, ofreciendo una interpretación más simbólica de la traición de Judas. En el Evangelio de Judas encontramos una separación clara entre el Dios creador, descrito como una entidad imperfecta y dominadora, y un Dios superior, trascendente y de amor infinito. Esta distinción refuerza la idea de que la verdadera misión de Jesús
no era solo salvar a la humanidad del pecado, sino también liberarla de las cadenas impuestas por el creador del mundo material. Al presentar a Judas como alguien que comprende la verdadera naturaleza de Jesús, el Evangelio cuestiona la imagen tradicional del traidor y sugiere que la traición, en realidad, formaba parte de un plan mayor para revelar la verdad oculta. Esta perspectiva resignifica no solo la figura de Judas, sino también la misión de Jesús, ubicándola en un contexto de liberación espiritual en lugar de redención a través del sacrificio. Esta visión es profundamente subversiva, pues cuestiona una de las narrativas centrales del cristianismo: la crucifixión como el acto supremo de expiación de los pecados. En el Evangelio de Judas, la crucifixión se ve como una ilusión, una trampa creada por el Dios creador para mantener su dominio sobre la humanidad. Jesús, al aceptar su destino, expone la farsa e invita a sus discípulos a buscar la verdad más allá de las apariencias. Si esta perspectiva te parece radical, es porque de hecho lo es. A lo largo de los siglos, las ideas de Marción y de los gnósticos se consideraron peligrosas precisamente porque proponían una ruptura con las estructuras de poder basadas en el miedo y el control. Ofrecían una espiritualidad libre, donde cada individuo podía encontrar la divinidad dentro de sí mismo, sin necesidad de intermediarios ni dogmas impuestos. Hoy, en un mundo cada vez más saturado de información y dividido por sistemas de poder, estas ideas cobran nueva relevancia. Movimientos espirituales contemporáneos, como el nuevo pensamiento y el no dualismo, comparten esta visión de que la verdadera liberación no viene de fuera, sino de dentro. Enseñan que cada ser humano es intrínsecamente divino y que la iluminación surge del autoconocimiento y del rechazo de las narrativas basadas en el miedo. Este enfoque resuena fuertemente con el mensaje central de los textos gnósticos y marcionitas. Al buscar la verdad dentro de sí mismos, los individuos son invitados a abandonar las construcciones falsas que aprisionan a la humanidad y a abrazar una espiritualidad basada en el amor, la sabiduría y el crecimiento personal. El rechazo a las ideas de Marción y a los textos apócrifos gnósticos no impidió que continuaran influyendo en el pensamiento espiritual a lo largo de la historia. Aunque los líderes de la Iglesia lograron en gran medida suprimir el movimiento marcionita, sus ideas dejaron huellas profundas, resurgiendo en momentos críticos de la historia religiosa. Esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto que esta visión alternativa de lo divino puede tener en nuestra espiritualidad contemporánea. Para entender mejor por qué la Iglesia vio al marcionismo como una amenaza, necesitamos analizar el contexto histórico. En el siglo II, el cristianismo todavía estaba en proceso de consolidación. Diferentes grupos y corrientes competían por influencia, cada uno ofreciendo su interpretación de quién era Jesús y cuál era su mensaje. El movimiento marcionita ganó rápidamente muchos adeptos, especialmente entre aquellos que sentían que el mensaje de amor y compasión predicado por Jesús no encajaba con la severidad de las leyes mosaicas y las historias de violencia del Antiguo Testamento. Marción ofrecía una visión de liberación espiritual que atraía tanto a intelectuales como a gente común. En una época marcada por regímenes opresivos y sistemas rígidos de creencias, la idea de un Dios superior, que no castigaba sino que liberaba, encontró eco en muchos corazones. Él proponía una ruptura con la tradición, alentando a sus seguidores a buscar una conexión directa con ese Dios de amor, sin intermediarios. Era una invitación poderosa a una espiritualidad más personal y auténtica. Sin embargo, esta propuesta traía implicaciones peligrosas para la estructura de poder que la Iglesia empezaba a construir. Si cada individuo podía buscar su propia conexión con lo divino,
sin necesidad de rituales o de una autoridad central. ¿Cuál sería el papel de la Iglesia? La doctrina de Marción, al rechazar la necesidad de seguir las leyes del Dios creador, ponía en riesgo el control que la institución eclesiástica pretendía establecer sobre la fe y la vida de las personas. Es por eso que los principales líderes de la Iglesia no solo refutaron las ideas de Marción, sino que también tomaron medidas drásticas para eliminarlas. Tertuliano, por ejemplo, en su obra Contra Marción, lo acusó de crear una falsa división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Argumentaba que ambos revelaban al mismo Dios, un Dios que era a la vez justo y misericordioso. Ireneo, en contra las herejías, fue aún más lejos, afirmando que las ideas de Marción eran peligrosas porque creaban divisiones en la fe y apartaban a las personas de la verdadera salvación. Esta campaña contra el marcionismo tuvo éxito en eliminar la mayor parte del movimiento, pero algunas comunidades lograron sobrevivir en los márgenes del mundo cristiano. Sus enseñanzas continuaron circulando, influyendo en corrientes posteriores de pensamiento religioso y espiritualidad. Además, la aparición de nuevos textos apócrifos a lo largo de los siglos mantuvo viva la llama de la duda y la búsqueda de una comprensión más amplia de lo divino. El Evangelio de Judas, descubierto mucho tiempo después de la caída del marcionismo, reforzó la idea de que la narrativa oficial de la Iglesia no era la única posible. Este texto presenta una visión radicalmente diferente de la relación entre Judas y Jesús. En vez de retratarlo como el traidor que vendió a su maestro por unas monedas de plata, Judas aparece como alguien que comprendía la verdadera misión de Jesús. Según el Evangelio, él solo cumplió un papel necesario para que Jesús pudiera liberarse del mundo material y regresar al reino superior. Esa interpretación subvierte por completo la visión tradicional y sugiere que la traición de Judas fue, en realidad, un acto de comprensión espiritual. A lo largo del Evangelio, Jesús habla de un Dios superior y de un Creador imperfecto, haciendo eco de la dicotomía propuesta por Marción. Invita a Judas a explorar los misterios del reino divino, destacando que la verdadera liberación no proviene de seguir leyes externas, sino de encontrar la verdad dentro de uno mismo. Este énfasis en el autoconocimiento como vía a la salvación es una característica destacada de los textos gnósticos y del marcionismo. En contraste con la visión tradicional de que la salvación se logra obedeciendo leyes y dogmas, estos movimientos proponen que cada individuo posee dentro de sí la esencia divina y que el papel de Jesús es despertar esa conciencia. En la actualidad, esta perspectiva sigue inspirando a muchos movimientos espirituales. El rechazo de los dogmas basados en el miedo y la valorización del autoconocimiento como camino a la iluminación reflejan directamente las enseñanzas de Marción y de los gnósticos. Prácticas como la meditación, la atención plena y la búsqueda de una conexión personal con lo divino son cada vez más populares, especialmente entre quienes sienten que las religiones tradicionales no responden a sus necesidades espirituales. Estos movimientos modernos comparten la creencia de que la verdadera espiritualidad no puede imponerse de fuera hacia adentro, sino que debe descubrirse internamente. Esto representa una continuidad de la búsqueda de la libertad espiritual iniciada por Marción y sus seguidores. Al rechazar la imagen de un Dios punitivo y abrazar la idea de un Dios de amor incondicional, estas corrientes ofrecen una alternativa poderosa a las estructuras religiosas basadas en el control. Resulta interesante notar cómo esta visión también encuentra resonancia en la filosofía contemporánea. Filósofos como Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche
aunque en contextos diferentes, cuestionaron las bases de la religión institucionalizada y propusieron un enfoque más personal y existencial de la fe. Kierkegaard, por ejemplo, hablaba de la necesidad de una fe individual, mientras Nietzsche criticaba la moral cristiana basada en el miedo y la sumisión. Si bien no estaban directamente vinculados al marcionismo o al gnosticismo, estos filósofos reflejaban una preocupación similar: cómo encontrar sentido y conexión con lo divino en un mundo marcado por dogmas e instituciones que muchas veces limitan la libertad individual. Con el paso del tiempo, el legado de las ideas marcionitas y gnósticas continuó influyendo en corrientes alternativas de pensamiento espiritual. Desde el resurgimiento del interés por los textos apócrifos hasta el surgimiento de nuevas prácticas espirituales, vemos cómo la búsqueda de una verdad más profunda y personal nunca desapareció por completo. Incluso en las tradiciones esotéricas y ocultistas de los siglos XIX y XX, encontramos ecos de estas ideas. Movimientos como la teosofía y la antroposofía, por ejemplo, buscaban unir ciencia, filosofía y espiritualidad en una visión holística de la existencia. Aunque con enfoques distintos, ambos valoraban el autoconocimiento y la búsqueda de una comprensión más amplia de lo divino, rechazando las visiones limitadas impuestas por los dogmas religiosos. Al final, lo que Marción propuso en el siglo II fue más que una simple divergencia teológica. Ofreció una nueva forma de entender lo divino y la relación humana con lo sagrado, una forma que todavía hoy resuena con quienes buscan una espiritualidad más libre y auténtica. Frente a la represión que enfrentaron el marcionismo y las doctrinas gnósticas, muchos se preguntan ¿por qué estas ideas se consideraron tan peligrosas? La respuesta es simple, pero reveladora. Ofrecían una forma de espiritualidad que no dependía de instituciones ni de intermediarios. Si cada individuo podía acceder directamente a la verdad divina, sin necesidad de dogmas o rituales, la autoridad de las iglesias y de los líderes religiosos se veía debilitada. Esto explicaba el gran esfuerzo de la iglesia primitiva por etiquetar estas doctrinas como heréticas y destruir sus textos. A lo largo de los siglos, las doctrinas oficiales se establecieron basadas en un Dios que exige obediencia e impone leyes. Esta visión sirvió para mantener una estructura de poder en la que las personas eran alentadas a buscar la salvación a través de intermediarios, como sacerdotes y rituales sagrados. Marción, al rechazar esa idea y proponer una conexión directa con un Dios de amor y compasión, cuestionó no solo las creencias religiosas, sino también los sistemas sociales y políticos que se apoyaban en esas creencias para mantener el orden. Esta crítica se hizo aún más pertinente en los siglos siguientes a medida que la Iglesia consolidaba su poder y pasaba a desempeñar un papel central en la vida política y social. En muchos momentos de la historia, la religión se utilizó como herramienta de control, justificando guerras, persecuciones y actos de opresión en nombre de un Dios punitivo. Movimientos de resistencia, inspirados en ideas similares a las de Marción, surgieron en distintas épocas, buscando rescatar la esencia de una espiritualidad basada en el amor y la libertad. En la actualidad, vivimos en una sociedad que, aunque más secularizada, todavía arrastra muchas de las marcas dejadas por esa visión tradicional de Dios y de la espiritualidad. Muchas personas crecieron con la idea de un Dios que castiga, que juzga y que exige obediencia incondicional. Esto creó una relación con lo divino basada en el miedo, en vez de en el amor y la compasión. Sin embargo, cada vez más personas están despertando a la posibilidad de una espiritualidad diferente. Están redescubriendo que la verdadera conexión con lo sagrado no tiene por qué estar mediada por instituciones o rituales.
sino que puede encontrarse dentro de cada uno. Este movimiento de redescubrimiento está alineado con el mensaje central de Marción, el de que lo divino no es algo externo, sino una fuerza interna que reside en el corazón de cada ser humano. Esta nueva forma de espiritualidad se refleja en prácticas como la meditación, la atención plena y la búsqueda del autoconocimiento. En lugar de buscar respuestas en dogmas o escrituras, estas personas están encontrando lo divino al mirar dentro de sí mismas. Esto representa una ruptura con siglos de tradición religiosa, pero también una oportunidad para construir una relación más saludable y auténtica con lo sagrado. Además, esta visión resuena con muchas de las enseñanzas atribuidas a Jesús en los evangelios apócrifos. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús afirma que el reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor. Esta frase invita a las personas a buscar lo divino dentro de sí mismas, en lugar de depender de dogmas externos. Hace eco del mensaje de Marción y de los gnósticos, quienes veían la salvación como un proceso interno de descubrimiento y liberación personal. Es importante destacar que esta forma de espiritualidad no es un rechazo total de la religión, sino una propuesta de transformación. Sugiere que, en lugar de someternos a reglas impuestas por autoridades externas, debemos buscar una comprensión personal y profunda de lo divino. Esto no significa descartar por completo las tradiciones religiosas, sino reinterpretarlas a la luz de una nueva conciencia, más alineada con el amor y la compasión. El legado de Marción y de los gnósticos sigue vivo, porque sus ideas ofrecen una alternativa poderosa en un mundo que muchas veces parece perdido en dogmas y divisiones. Nos recuerdan que la verdadera fe no se encuentra en rituales o creencias externas, sino en el viaje interior de cada individuo. Ese mensaje es tan relevante hoy como lo fue hace casi 2000 años, cuando Marción se atrevió a desafiar el status quo y proponer una nueva visión de Dios y de la espiritualidad. En los últimos años, hemos visto un creciente interés por las prácticas espirituales alternativas. Muchas personas están abandonando las religiones tradicionales en busca de algo más auténtico y significativo. Están explorando diferentes caminos, desde filosofías orientales hasta prácticas esotéricas, todos con el objetivo de encontrar una conexión más verdadera con lo divino. Este movimiento refleja una sed de algo que vaya más allá de las limitaciones impuestas por los dogmas y que permita una experiencia directa de lo sagrado. En este contexto, las ideas de Marción adquieren una nueva relevancia. Nos invitan a repensar nuestra relación con lo divino, a cuestionar las narrativas que se nos han impuesto y a buscar nuestra propia verdad. No se trata de rechazar por completo lo que se nos ha enseñado, sino de abrir espacio para nuevas posibilidades, para una espiritualidad más libre, más amorosa y más conectada con la esencia del ser humano. Si hay algo que podemos aprender de la historia del marcionismo, es que la búsqueda de la verdad no puede contenerse a través de dogmas o autoridades. Es un viaje personal que cada uno de nosotros debe emprender a su manera. Marción nos mostró que es posible desafiar las narrativas dominantes y buscar una comprensión más profunda de lo divino. Y, aunque sus ideas hayan sido reprimidas durante siglos, continúan inspirando a quienes se atreven a pensar diferente. Por lo tanto, al reflexionar sobre esta historia, estamos invitados a hacer lo mismo, a cuestionar, a buscar, a descubrir por nosotros mismos qué significa estar en contacto con lo sagrado. Y sobre todo, a recordar que la verdadera espiritualidad no es algo que se nos impone desde fuera, sino algo que nace dentro de cada uno de nosotros. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Acabas de dar un paso importante en tu camino de autodescubrimiento.
Sigue explorando, sigue cuestionando y, sobre todo, sigue buscando la verdad que resuena con tu corazón. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario para contarnos qué te ha parecido este contenido.